Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. Que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, Bienvenidos a la transmisión de esta noche, mis hermanos. Es un gozo contar con la presencia de cada uno de ustedes. Mientras se van agregando otras personas y usted toma ahí su Biblia y está listo para recibir la enseñanza de la palabra. Bueno, queremos recordarle, Dios mediante, para la próxima semana vamos a estar conectados durante toda la semana de lunes a viernes en la conferencia misionera Vidas. Precisamente este tiempo no lo tendríamos, esta transmisión no la tendríamos, porque estaríamos conectados en dicha conferencia, que por cierto, en la descripción de este video, usted va a poder ver la dirección para conectarse a través de Facebook y también de YouTube. Por lo tanto, tome notas del mismo y esperamos que cada uno de ustedes pueda ser parte de esa transmisión en la conferencia misionera Vidas. También, hermanos, como no tendremos el próximo miércoles la continuación de este estudio de la disciplina que hemos venido abordando, entonces la tercera lección vamos a estarla compartiendo este próximo domingo durante el culto de la tarde en la transmisión de Zoom. Entonces, para que lo tome en cuenta, la semana anterior estuvimos aprendiendo por qué disciplinar. Hoy vamos a continuar con el tema cómo disciplinar, y para el siguiente estudio sería cuándo disciplinar.
Entonces, ese hubiera correspondido para el próximo miércoles, pero estaremos entonces conectados en la conferencia Vidas. Por lo tanto, estaremos cerrando ese tercer tema el próximo domingo en el culto de la tarde a través de la transmisión de Zoom, para que lo tenga presente, ya que ya el siguiente fin de semana ya estaríamos en noviembre y hemos terminado el tema de la familia. Así es que, mis hermanos, pues para que lo tomen en cuenta. Y queremos recordarle a través de nuestro video de invitación la conferencia de la próxima semana para que usted no lo olvide. Muy bien, aquí vamos. Somos el compañerismo Avance. 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 No importa dónde se encuentre. En la ciudad o en la llanura. A nuestro compañerismo nada nos detiene. Del 26 al 30. Celebramos en familia. La conferencia Vidas. Vidas. Vida. Para alabar a Dios. Para agradecer. Para aprovechar. Para alimentar. Para avanzar. Todo está en juego. Por la causa del Señor. Acompáñanos. Apenitas estamos empezando. Continuando con este tema de la disciplina a los hijos, quiero recordarle el estudio de la semana anterior que tenía como título ¿Por qué disciplinar a los hijos? Estuvimos allí analizando algunas razones por las cuales muchos padres no aplican, no comparten la disciplina a sus hijos. Y estuvimos diciendo que algunos de esos pensamientos son precisamente por el pensamiento humanista de la sociedad actual, a veces también porque se relaciona con un amor falso, también dijimos por el abuso que muchos padres dan a los niños, entonces para no caer en un abuso, mejor eliminan la disciplina. Y otras veces es por pura pereza, por no practicar constantemente lo que es la disciplina. También es importante que usted recuerde que la disciplina no solamente es un castigo físico, esta es la última opción en cuanto a lo que consiste la verdadera disciplina, porque disciplina involucra o incluye instrucción, incluye dar el ejemplo, incluye dar amor a los hijos. Pero aún dando todas estas cosas, se necesita la disciplina física, el castigo físico, y eso es lo que venimos abordando. ¿Por qué es necesario aplicar la disciplina física? Bueno, estuvimos diciendo la semana pasada que dentro de esas razones es porque Dios lo demanda claramente en su palabra. Dios lo demanda. También porque los hijos lo necesitan. Esto es parte de una necesidad y parte de la formación de los hijos. También porque la necedad está ligada al corazón del muchacho y es la disciplina, la vara de la corrección, la que va a alejarlo de esa necedad. Otra razón más que estuvimos diciendo por qué disciplinar es porque demuestra un verdadero amor. El padre que disciplina correctamente ama verdaderamente a sus hijos. También hablamos que es para traer felicidad a los hijos, como también felicidad a los padres. Estas fueron algunas razones que mencioné la semana anterior por las cuales es necesaria la disciplina. El día de hoy vamos a estar apreciando precisamente el tema de cómo disciplinar, cómo debo de disciplinar a mis hijos. Permítame decirle que algunos padres a veces dicen que en realidad
el castigo físico es algo que trae muy pocos resultados o ningún resultado. No logran que les obedezcan y que tengan buenas actitudes. ¿Realmente será esto así? Por supuesto que no. No es que la disciplina ha perdido su eficacia, no ha perdido su efectividad. El problema que se da muchas veces es cómo se está disciplinando al hijo. En eso radica que muchas veces no funciona porque no se está disciplinando correctamente. Por eso es que en esta noche vamos a ver entonces cómo debo de disciplinar a mis hijos. En primer lugar, mis hermanos, y vaya buscando usted allí en su Biblia, en el libro de Proverbios, por favor, capítulo 15. En primer lugar, debo de disciplinar con palabras. Y todo esto viene siempre haciendo hincapié a la instrucción, a la enseñanza, ¿verdad? Que es parte de la disciplina. Y note de qué manera podemos utilizar las palabras en la disciplina. Dice Proverbios 15, 23. Proverbios 15, 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ahí piense en eso, la palabra a su tiempo, cuán buena es. También vamos a leer el capítulo 25 de Proverbios, versículo 11, que habla de la importancia de las palabras. 25:11 dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué quiere decir disciplinar con palabras? Como le recalqué la parte del versículo anterior, la palabra a su tiempo, cuán buena es, hace referencia a que es necesario poder dar a nuestros hijos consejos oportunos. Disciplinar con palabras quiere decir dar consejos oportunos. Quiere decir advertir, regañar en su momento preciso y de la manera adecuada. Todo esto es disciplinar con palabras, haber hablado, haber advertido, haber regañado inclusive antes de aplicar el castigo físico. Esto de disciplinar con palabras quiere decir, mis hermanos, que debemos aprovechar todas las circunstancias de la vida para darle consejos a nuestros hijos. Todas las circunstancias. Aprovechemos los problemas sociales, aprovechemos las noticias, inclusive una película que podemos estar viendo, podemos sacar provecho para señalar allí aspectos positivos o aspectos negativos. Y de esa manera estamos enseñando, estamos aprovechando las diferentes circunstancias que a través del consejo les va a servir en la disciplina de nuestros hijos. También disciplinar con palabras quiere decir hablar con autoridad. Muchas veces los padres no tienen el respeto de sus hijos y más bien cuando les quieren hablar, los hijos los toman por el vacilón, por burla, y no hay respeto. Entonces, hable con autoridad. Esto no quiere decir que hay que subir la voz, que hay que gritar. No, hablar con autoridad es con firmeza, con claridad. Entender esa diferencia. Además de hablar con autoridad, hable con el corazón, algo sincero. Hable con amor, por supuesto, pero además de una manera tierna, sin necesidad de caer en la ira, en las groserías, ni nada de estas cosas. Los hijos también, mis hermanos, necesitan órdenes claras, y todo esto involucra disciplinar con palabras. Necesitan órdenes claras, concretas, de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer. Esto es algo sumamente importante que va en todo ese proceso de disciplinar con palabras. Esto podría ejemplificarse que así como el tren
tiene rieles para caminar a través de ellos, así los hijos necesitan normas claras sobre las cuales deben de regir sus vidas. Como ese tren sigue la línea ferroviaria, la línea ahí por donde él corre, así también las normas de los hijos, dándolas con claridad, eso les va a ayudar a regir sus vidas. Y todo esto se logra a través de las palabras. Cuando usted, padre de familia, le diga una orden a sus hijos, esa orden es para que se ejecute, haga que se cumpla, en otras palabras. Si no, mejor no diga nada. Tanto una orden en el sentido de algo que le asigne para hacer, como también cuando tiene que ver con un premio. Hay padres que, por ejemplo, dicen, le voy a pegar. Si no hace tal cosa, le voy a pegar. Y resulta que ese hijo no lo hace. Y el padre no cumple lo que dijo, no cumple su palabra. Dijo que iba a hacer algo, pero no lo cumplió. Entonces eso resta la credibilidad de sus palabras. Mejor no diga nada si no lo va a hacer. Por otro lado, también uno podría prometerle a sus hijos ciertos premios, ciertas recompensas si hacen algo. Y resulta que lo hicieron y tampoco ese padre no cumplió la promesa. Esto es lo que quiere decir que cuando usted diga algo, cúmplalo. Haga que se ejecute, ya sea que le toque al hijo hacerlo o que usted le corresponde ejecutar esa orden. Los hijos necesitan consuelo. Esto es parte de las palabras. Los hijos necesitan consuelo. La vida tiene muchas injusticias, mis hermanos, y esto tienen que enfrentar los hijos desde temprana edad, en sus escuelas, en sus colegios. Ahí empieza el bombardeo de injusticias, muchas veces de golpes y amenazas, inclusive abusos. Entonces los padres necesitamos no solamente estar prestos para protegerlos, para guardarlos, sino también para consolarlos cuando tal vez se encuentran desalentados, desanimados, etc. Necesitan nuestros hijos de un padre y una madre que los defienda en una forma correcta y sensata. Vea bien esas palabras. Así como anteriormente le dije que los hijos necesitan consuelo, y eso es parte entonces de lo que debemos hacer con nuestras palabras, también necesitan de un padre y una madre que los defienda, pero en una forma correcta y sensata. Porque muchas veces lo que hacen algunos padres o muchos padres alcahuetean, consienten, saben que sus hijos están haciendo algo malo y en lugar de confrontarlos y hacerlos que hagan lo que es correcto, los tapan, tratan de esconderlos. Y eso más bien lo que produce, pues en realidad es una alcahuetería que los va a llevar a ser personas que actúan incorrectamente. Entonces, tenemos que ser muy sensatos para defenderlos en una forma correcta, no alcahueteando lo que está mal. Por lo tanto, allí es donde empieza el cómo debo de disciplinar. Muchas palabras, mucha conversación, mucha claridad, para luego proceder entonces, cuando ya todo esto lo he agotado, ha pasado, entonces vamos a tener muy posiblemente que dar el otro paso y es ya tener que aplicar la disciplina física, la vara de la corrección. Entonces, allí es donde continúa el cómo. ¿Cómo debo de disciplinar? Proverbios 23, 13 y 14 usa precisamente esta expresión que yo acabo de mencionar, la vara. Dice Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No solamente viene aquí el cómo, sino también qué hace la buena disciplina. Dice que es para librarlos del Seol.
es decir, de la muerte y de la ruina. Eso es lo que este versículo me está diciendo, que si yo castigo como debo de hacerlo correctamente, voy a librar a ese hijo de la muerte y de la ruina. Vamos entonces ahora a ver las instrucciones para ya cuándo debemos de aplicar el castigo físico. Y vuelvo a recordarles que mucha gente está en contra de lo que es aplicar el castigo físico. Rápidamente lo relacionan con abuso, con maltrato, lo cual no es así. Cuando lo aplicamos como Dios manda, de la manera correcta, esto es parte de la formación. ¿Cuáles son esas instrucciones que nos da la palabra de Dios para aplicar los azotes o el castigo físico? Bueno, en primer lugar, use el instrumento apropiado. Le llama aquí en estos versículos que leímos la vara. La vara. Esa expresión, bíblicamente hablando, se refería a una ramita, como cuando uno corta una ramita, le quita las hojas y queda allí una varita delgada, que esa no lastima. Claro que pica y arde cuando se aplica, pero no lastima. Esa es la idea, que usemos algo que no lastime. La vara de la corrección, esa ramita, o puede ser un objeto blando, liviano, una fajita, ¿verdad? Que va a convertirse en el instrumento para disciplinar. Inclusive en muchos hogares la tienen en cierto lugar, los papás que la aplican, la vara de la corrección, inclusive le han puesto ahí el nombre a la paletita o a la fajita que utilizan, ahí está. Y los hijos saben, esa es la varita con la cual, o la faja o la paleta con la cual mi papá y mi mamá me disciplinan. Entonces, use el instrumento apropiado. Otras cosas no son correctas y otras cosas, como por ejemplo un palo de escoba, jamás, esto no es correcto. U otro tipo, a veces hay gente o padres que han castigado con un alambre, con la hebilla de la faja, jamás, eso es abuso, eso sí es realmente maltrato, ¿verdad? Porque estas cosas pueden causar lesiones. Inclusive hay algunos padres que usan las manos ahí para pegar abierta la palma, ya sea muchas veces en la cara o en la espalda o el puño inclusive. Jamás debe de usarse el puño o la mano directamente como un instrumento para impartir disciplina, porque estas cosas pueden causar lesiones en el cuerpo del niñito y eso nunca la disciplina debe de producir, jamás lesiones. Hay otras formas que los padres utilizan para disciplinar que en realidad no son las correctas. Por ejemplo, mandar a su niño al rincón de la casa o encerrarlos en el cuarto, dejarlos sin comer. Este tipo de disciplina no es la que habla la Biblia. Esta no es la correcta. Muchos padres, para evitar el castigo físico, utilizan esos medios. Esa no es la manera adecuada. ¿Por qué razón? Porque no tratan de un modo adecuado con la desobediencia voluntaria ni con las malas actitudes del corazón. Ese tipo de disciplina, encerrarlos en un cuarto, dejarlos sin comer, hacerlos que se arrodillen en granos de maíz, esa no es la disciplina correcta. No están tratando con la desobediencia voluntaria ni con las malas actitudes del corazón. ¿Y qué es lo que esto puede llegar a producir? Resentimiento, amargura. Este tipo de disciplina pueden traer resentimiento y amargura que crece en el corazón de ese muchacho porque no se está aplicando el tipo de disciplina que la Biblia establece. Por lo tanto, mis hermanos, no cambiemos el modelo de Dios, no cambiemos la manera de la cual Dios estableció. Utilicemos la vara de la corrección para disciplinar. Ahora bien, no solamente es importante utilizar el instrumento correcto, la vara de la corrección. También es importante tomar en cuenta, y parte de cómo debo disciplinar, es tomar en cuenta
¿dónde es debido dar esos azotes o ese castigo físico? ¿En qué parte, en otras palabras, del cuerpo? Definitivamente hay solo un lugar apropiado donde se debe de aplicar la disciplina física para nuestros hijos. Ese lugar apropiado son las nalguitas, las pompas de ese niño y esa niña. Ese es el único lugar donde debe de dársele el castigo físico. No le pegue en la cabeza, no le pegue en la espalda, le puede dañar partes de su cuerpo, ni en ninguna otra parte. Es que Dios puso ese lugarcito específicamente, no solamente para sentarse, sino también para que allí se le apliquen los azotes o el castigo físico. Ahora bien, vea algo por qué es importante tomar en cuenta que ese es el único lugar debido. Ese castigo físico, ese pao, puede dejar marcas en ese trasero, claro que sí. Si uno utiliza esa varita, si uno utiliza esa faja, si uno utiliza la paleta, va a dejar unas marcas, va a dejar probablemente rosado, hay una señal, pero permítame decirle que esas marcas son temporales. Ese es un lugar lleno de músculos donde se borra rápidamente y no lesionó. Quedó allí el ardor, por supuesto, como en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero no hay lesión. Obviamente, dándolo de una manera debida, y que esto pues también voy a mencionarlo allí más adelantito. Pero en otra parte del cuerpo puede producir lesiones y marcas permanentes. En este caso, marcas dañinas, ¿verdad? Marcas dañinas. Ahora, quiero decirle que es mejor para los niños llevar esas marquitas temporales, ahí producidas en las nalguitas por la paleta, que en realidad llevar marcas permanentes por la desobediencia y las malas actitudes del corazón. ¿Qué quiero decir con las marcas permanentes? En Proverbios 20:30 nos dice, Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Tal vez usted va a decir, ay, pero mi hijo no es malo. Ahora, estamos hablando aquí de la maldad del corazón que todo ser humano tenemos. Esa necedad, esas conductas pecaminosas. Es a eso a lo que se refiere, a ese tipo de maldad, es a lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Entonces, esos azotes que dejan una marca temporal son medicina, son necesarios, son buenos. Y este tipo de disciplina, este tipo de castigo va a purificar el corazón. En otras palabras, corregir la desobediencia, corregir las malas actitudes de mala crianza, de rebeldía, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo debemos disciplinar? Con el instrumento adecuado, la varita, dándole en el lugar adecuado, las nalguitas, ese es el lugar. Y otra cosa importante de cómo disciplinar es de los azotes o el castigo con prontitud. Con prontitud. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que debe de disciplinar lo antes posible que el niño o la niña haya desobedecido o haya cometido, llamémosle así, la razón por la cual requiere la disciplina. No debe de dejarse pasar demasiado tiempo. Una vez que el niño ha hecho algo que necesita corrección, es cuando debemos aplicar la disciplina. Porque, y más principalmente si estamos hablando de niños pequeños, puede ser que si usted, porque andaba en la calle, porque estaba donde un familiar o eso, entonces cuando lleguemos a la casa, y tal vez eso va a ser horas después, donde ya usted va a disciplinar y ni se acuerda ni por qué está ese niño recibiendo la disciplina. Ya se le pasó la oportunidad de corregir en ese momento lo que necesitaba ser corregido. Hágalo con prontitud, allí, en el momento que necesita. Ahora, yo sé que usted
me va a decir, bueno, ya, pero tal vez ando en la calle, ¿cómo voy a hacerlo? O estoy en una casa ajena, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, más adelantito le voy a indicar. Por ahora, lo importante es que debe de hacerse con prontitud. Ambos padres deben de ocuparse en aplicar la disciplina cuando ésta se necesita. No espera el papá que sea la mamá. No espera la mamá que sea el papá cuando llegue que aplique la disciplina. Es en el momento y ambos tienen que compartirla. Esto es algo que muchas veces fallan los padres porque a veces es la mamá la que es firme y aplica y el papá es muy alcahueta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hijos? Van a dirigirse para que los proteja, para que no les den la disciplina la persona que no la aplica. Entonces esto está causando una división en el hogar. Tenga cuidado, esposo, esposa, padre, madre, de no caer en ese error, porque el niño sabe a quién dirigirse para refugiarse y hacer que no le disciplinen. Entonces no permita eso. Hay que aplicarla con prontitud y ambos están en la obligación de hacerlo. Ahora bien, respondiendo a lo anterior o a esto mismo de hacerlo con prontitud, el punto aquí es que generalmente cuando un hijo se le aplica la disciplina correctamente, si viene haciéndolo en la calle, en el bus, en otro lugar ahí público, y usted acostumbra a disciplinarlo, sabe que si le advierte, si usted sigue, voy a disciplinarlo, automáticamente para. Pero aún si no fuera así, entonces, ¿qué debemos de hacer? Hay que buscar un lugar apartado. La disciplina, el castigo físico, es un asunto privado entre un padre y un hijo. No tiene que hacerse un exhibicionismo, un escándalo para que todo el mundo se dé cuenta. Nada de eso. Tiene que hacerse en privado. Si tengo que pedir el baño prestado un momento, hay que hacerlo y allí impartir la disciplina, pero no es algo que todo el mundo debe de enterarse. Entonces hay que buscar un lugar apartado, inclusive en la misma casa, puede ser en el cuarto, donde se le aplique ahí la disciplina, porque su propósito es la corrección. El propósito de la disciplina es la corrección, no avergonzar al niño públicamente. Entonces siempre tomemos en cuenta que la disciplina es algo en privado, ¿verdad? Porque estamos tratando con el niño y no para avergonzarlo públicamente. Otra cosa importante que involucra el cómo disciplinar es aclare el asunto. Aclare el asunto. ¿Qué significa esto? Que antes de dar los azotes es importante estar seguro que el niño entiende la razón por la que se le van a dar los azotes. Es importante que él entienda, le voy a pegar por tal y tal razón. No, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, ya le había advertido, ya le había dicho y usted abusó. Entonces este es el momento de aplicar. Ahora, tenga cuidado, porque muchas veces hay papás que un hijo hizo o un hijo es el que debería ser disciplinado, pero muchos padres le aplican a todos. Va parejo. ¿Por qué razón? Si es uno el que está fallando. Entonces vamos a aplicarle la disciplina al que la necesita, no a todos los demás. Por eso es que cuando entonces uno explica, aclara el asunto, puede entender ese niño, esa niña, por qué se le va a disciplinar, por qué se le está disciplinando. Entonces entiende la razón. Y esto sirve para poder guiar al niño al arrepentimiento, que pueda entender que es esa conducta de desobediencia, de mala crianza, la que va a ser tratada, la que va a ser disciplinada, y el deseo es que ese niño entienda, que cambie, que corrija, para no tener que seguir recibiendo la disciplina. Y una cosa más que involucra ese cómo, mis hermanos, cómo disciplinar, es espere el llanto apropiado. Esto es algo muy importante, porque uno lo puede ver que cuando no se aplica esto correctamente, hay niños que ni se les ha tocado
y ya están haciendo un escándalo, un alarde, se están tirando al suelo, están llorando como que si les estuvieran matando y no le han hecho nada. Esta es una señal astuta de ese niño, de manipular para que no me peguen, entonces hago ya todo ese cuadro, para que cuando ya el padre quiso castigar, ya ni pudo hacerlo porque ya estaba enmorecido. Otras veces, ese papá disciplinó tan levemente que lo que produce en ese niño es un llanto ahí interminable, y no es de dolor, sino más bien es de mala crianza, porque en realidad lo que hizo fue, como dijéramos, torear a ese niño. No lo disciplinó, sino que lo toreó al hacerlo tan levemente. Entonces, cuando decimos que hay que esperar el llanto apropiado, es que los azotes necesitan ser lo suficientemente fuertes y la cantidad necesaria para producir un llanto de arrepentimiento. Suficientemente fuerte y la cantidad necesaria. Ahora, esto es algo que, hermanos, le toca a cada padre medir, calcular cuánto es fuerte. Yo no le estoy dando aquí la medida de cuánto es fuerte. Y además la cantidad. La Biblia no me dice, dele 3, dele 7, dele 5, dele 6. No me dice la cantidad. Puede ser 2, puede ser 3. Tal vez 1 es demasiado poco para que realmente sienta. Pero tal vez puede ser que en algunos casos va a ser 4, va a ser 5 paletazos fuertes. Entonces, la cantidad no se la estoy determinando porque la Biblia no la determina, pero sí involucra que para que sea lo correcto es que debe ser fuerte. Como dije, si no es fuerte, lo que le alborota es la mala crianza a ese niño. Y va a quedarse por un largo rato llorando, no porque le duele, sino porque está enojado, resentido y con mala crianza. Por eso es que requiere una cierta fuerza y además una cierta cantidad para producir en ese niño un llanto de arrepentimiento, un verdadero llanto de arrepentimiento. Como le dije, la dureza y la cantidad de los azotes es un asunto de los padres. Deben determinar de acuerdo con la sensibilidad del niño. Hay unos que son de voluntad más firme, hay otros que son más sensibles y no van a requerir tantos. Entonces, esto es algo que le toca al padre medir, ese tipo de cantidad y de dureza. Pero tenga presente eso, no haga algo tan leve que en realidad lo que hace es enojarlos, sino que sienta realmente la rigurosidad. Y una cosa más, mis hermanos, es que tenga un periodo de reconciliación. Usted está impartiendo los castigos porque le ama, no es venganza, no es rencor. Entonces, después que ese niño ha llorado, tenga un tiempo para abrazarlo, para mostrarle, me duele mucho tener que pegarle, me ha dolido mucho, pero es necesario para que usted corrija esa conducta. Pero papá, mamá, te aman y no desearan, pero lo tenemos que hacer cada vez que usted nos desobedece, cada vez que usted se porta en una forma grosera, etc. Entonces, ahí debe haber un periodo de reconciliación. No guarde un resentimiento como que estoy enojado. No. Porque entonces va a haber como que la disciplina es un asunto de enemistad, cuando en realidad es de amor. Entonces, estas son algunas pautas importantes de cómo debemos de disciplinar, la manera en la cual debemos de impartir el castigo físico a nuestros hijos. Otro punto importante aquí para tomar en cuenta, mis hermanos, es que debemos de disciplinar sin irritar a nuestros hijos. Discipline sin irritar a sus hijos. Y vamos a ver qué es irritarlos. En el libro de Efesios, vamos a buscar allí 2 citas. Efesios y Colosenses, que aquí nos habla la palabra de Dios, nos advierte a los padres de familia que tengamos ese cuidado de no hacer que irritar a nuestros hijos. Y el libro de Efesios 6:4 dice lo siguiente, Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Note allí la palabra, no irritarlos. Es lo que me dice, no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Vea que no me está negando el hecho de disciplinarlos, sino de no irritarlos. Igualmente en Colosenses capítulo 3, versículo 21, vuelve a decir lo mismo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estas dos palabras, irritar y exasperar, tiene que ver con lastimar. Tiene que ver con irritar una parte adolorida o delicada, hacerla que duela más. También tiene que ver con enfurecer o dar un motivo de enojo grande contra alguien. Eso no se debe hacer. Y usted dirá, bueno, ¿y eso cómo se da? ¿O cuándo uno irrita a sus hijos? ¿Cuándo uno los exaspera? Bueno, hay muchas maneras. Una de esas maneras de irritar a nuestros hijos es estar machacando una y otra vez la debilidad de ese niño. Inclusive, ya tal vez ese papá, esa mamá, le ha disciplinado físicamente y sigue echando un sermón interminable. Eso termina irritando a la persona. Ya fue corregido, ya usted le explicó antes de haberle disciplinado físicamente, usó las palabras para decirle por qué le iba. Entonces ya hay que terminar el asunto. No hay que continuar ahí machacando una y otra vez. Y hay papás que le dan y le dan y le dan, que exasperan, irritan, molestan a los hijos en lugar de ayudarles. Entonces esta repetidera se vuelve una irritación, se vuelve una exasperación. Otra manera también que se aplica la exasperación o la irritación es cuando un padre maltrata de palabras, usando palabras ofensivas e hirientes sobre sus hijos. Pueden ser malas palabras, pueden ser lastimándolos con algún defecto físico, poniéndoles un apodo, ¿verdad? O machacándoles allí una debilidad, algo de lo cual tal vez no son diestros, y ahí le da fuertemente. Eso es exasperar, eso no se debe de hacer, eso daña, eso produce resentimiento, produce rencor, enojo en el corazón de ese hijo, y la Biblia me dice, no lo haga, no haga eso, no use palabras ofensivas e hirientes, ni mucho menos malas palabras maltratando a su hijo, porque esto es incorrecto, esto es irritar a los hijos. Muchos jóvenes el día de hoy están desalentados, abatidos, desanimados, porque sus padres los exasperaron. Y esto produjo una raíz de amargura que tal vez han arrastrado durante toda su vida, por esas palabras exasperantes que sus padres le dijeron durante la infancia. Nunca les dieron cariño, nunca les dieron tiempo, nunca les dieron caricias, calor, un buen consejo, pero sí estuvieron exasperándolos, sí estuvieron irritándolos con las palabras que les decían una y otra vez. Cuando pasa esto, ¿sabe en lo que un padre se convierte? En realidad en un verdugo. Padres que irritaron a sus hijos y no usaron de palabras de amor, de palabras de consejo, de caricias, de afecto, entonces fueron verdugos solamente para castigar físicamente a sus hijos, y por eso tal vez no le funciona a esos padres. Pero qué raro, yo le he pegado y no me funciona, no me obedecen, no me hacen caso. Bueno, tal vez es que se brincaron todas esas normas, exasperaron o usaron los métodos incorrectos, la manera incorrecta, y dicen, no funciona. No es que no funciona la disciplina, no es que no funciona el castigo, sino la manera en cómo lo han aplicado ha hecho la diferencia en la vida de sus hijos. Para ir concluyendo, mis hermanos, no olvide que el motivo de la disciplina es amor. Disciplinamos a nuestros hijos por amor,
por el amor que les tenemos, porque no queremos que sean el día de mañana malas personas. Entonces el padre que disciplina está mostrando amor para sus hijos. Si tiene que castigar a su hijo, hágalo con amor. Y quiero terminar con una última cita en Proverbios capítulo 3, versículo 12, para que veamos cómo una y otra vez se relaciona la disciplina con un acto de amor. Proverbios 3:12 dice así: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La mejor manera o el mejor ejemplo de quien disciplina es Dios. Y claramente lo dice aquí la palabra de Dios, que Dios lo hace porque ama. Jehová al que ama castiga. Está hablando de ese castigo. Y también el buen padre que quiere, que ama a su hijo, va a hacer lo mismo. Entonces, siempre el castigo físico aplicado de la manera correcta demuestra amor, que ese padre ama realmente a sus hijos, que le interesa el bienestar de ellos, que quiere que llegue a ser una persona de bien y por lo tanto quiere corregir lo que no está bien de la manera adecuada. Aprendamos, tomemos el ejemplo de nuestro Dios, y como lo mencioné la semana pasada y quiero aprovechar también para cerrar en esta noche, mis hermanos, una vez más tomo la advertencia, el llamado aquí, que si usted es un creyente, es un hijo de Dios y está en desobediencia a su Padre Celestial, claramente Dios nos dice que Él castiga a sus hijos que ama, los castiga. Pero ¿cuándo va a castigar? Cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos desobedeciendo, cuando no estamos prestando atención a sus instrucciones. Allí es donde entonces Él va a tener que sacar la varita de la corrección, como lo hace un buen padre. Cuando castiga a su hijo es porque lo necesita, porque lo requiere, y es la única manera para que entienda y se vuelva en obediencia. Entonces, no espere que Dios saque también su paletita, su vara de la corrección, y tenga que aplicarla a su vida si está desobedeciendo, si no está haciendo la voluntad del Señor. Mejor sea sabio, sea inteligente, como ese hijo que para que no le peguen, le hace caso a su papá, obedece. Entonces no hay necesidad de que ese padre, esa madre le castigue porque está haciendo lo correcto. Así también usted, como un creyente, como un hijo de Dios, si quiere que Dios no le discipline, haga lo que Él le dice en su palabra. Hagamos y vamos a tener más bien el favor y sus bendiciones. Y padre de familia, si no ha estado impartiendo la disciplina física a sus hijos, empiece a hacerlo. Es necesario. Sus hijos lo requieren. Y si lo ha venido haciendo, pero lo ha venido haciendo mal, ya tiene entonces usted cuál es la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta para disciplinar a nuestros hijos? No los irritemos, hagámoslo de la manera adecuada y tome en cuenta, por favor, estos consejos. Va a ser para el bienestar suyo y para el bienestar de sus hijos si lo toma en cuenta. Porque de lo contrario, si no lo hacemos así, usted como padre va a sufrir, va a lamentarse el día de mañana y sus hijos también. Pero ya será demasiado tarde. Empiece a hacerlo ahora mismo. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu palabra encontramos el manual adecuado, el manual correcto para impartir la disciplina correcta a nuestros hijos. Oro, Dios, para cada uno de esos padres que están allí viendo, observando, Dios, escuchando esta transmisión o que han tenido la oportunidad de hacerlo, para que pongan en práctica y se den cuenta, Señor, que en realidad lo que tu palabra nos dice es cierto, es real. Cada uno de los padres que hemos utilizado en nuestros hijos esa disciplina, el día de hoy podemos disfrutar, podemos gozar del resultado que trae la buena disciplina. Ayúdenos, Señor, para que más hermanos, más cristianos le creamos a tu palabra y hagamos una realidad lo que ella nos dice. De esta manera
vamos a estar librando a nuestros hijos del Seol, de la muerte y del sufrimiento que le trae cuando una persona se cría sin disciplina. Es muerte lo que le espera, es dolor, es vergüenza nada más. Pero cuando viene bajo la disciplina correcta, habrá bendición para su vida. Ayude por favor a cada papá, a cada mamá que está allí pendiente, para que pueda empezar a hacerlo, a quererlo y hacerlo, y pueda notar la diferencia a su debido tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la tercera lección entonces para cerrar este bloque de enseñanzas de la disciplina. ¿Por qué disciplinar? ¿Cómo disciplinar? ¿Y cuándo disciplinar es la que nos falta? Esta la estaré compartiendo el próximo domingo en el culto de la tarde, ya que de hoy en 8 días pues estaremos allí unidos a la transmisión de la conferencia misionera Vidas. Una vez más, muchas gracias por su fidelidad, gracias por haber sido parte del culto de esta noche. Que Dios les bendiga y de esta manera estamos despedidos. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen